Bueno, les quiero contar un poco quién soy, para los que no me conocen. Veo que casi todos los conozco, lo hemos visto en otras charlas. Bueno, este es un tema que con Gina me preguntó a principio de año, más por allá al principio de marzo, qué quería hacer, y otra vez con los mayas y con la astrología, que algunos ya saben que yo hago el tema de astrología maya. Y este tema como que siempre me rondaba y lo quería hacer, que era trabajar el tema de la muerte, que es algo que, bueno, vamos a pasar todos en algún momento por ese lugar, no nos vamos a salvar de eso. Es un tema que todos nos incumbe. Algunos podemos pasar por ciertas situaciones de, qué sé yo, algunos pueden tener, qué sé yo, un tema de papá abusador o de violación o qué sé yo, problemas económicos. Podemos pasar por diferentes situaciones, pero la muerte es un tema que nos va a tocar sí o sí a todos, no nos escapa de nada, no solamente a nosotros, sino que a los animales, ¿sí? A las plantas, en sí a todo lo que está en la tierra. Así que bueno, se me ocurrió, el taller de donde nos vamos cuando nos vamos, acá por lo que tengo así un baraje de gente que veo, hay gente que por ahí viene de distintas religiones, distintos dogmas, de distintas creencias. Yo lo que quise hacer es meramente hacer información, y al final de la charla voy a tocar mi experiencia de vida con la muerte, ¿sí? Por eso es un tema que quiero tocarlo. Les voy a contar un poco cuál fue mi experiencia y voy a comentar sobre personas que estuvieron cerca también y contarles los relatos que tuvieron después de regresar por ahí, como este famoso periodista argentino que escribió un libro, ¿cómo se llama? Víctor Sueiro. Voy a hablar de la autora, ahora me olvidé el nombre, que es Kubler-Ross, que a lo mejor la conocen. Kubler-Ross, ¿la conocen? Una autora que ella se dedica a esto, digamos, ha escrito el libro, se dedica a acompañar a las personas en los últimos momentos de su vida, o personas que estuvieron cerca y que volvieron, y ella fue relatando y fue, como científica, fue anotando y fue registrando todos los eventos de las personas. Definición de muerte. Pontificia Academia de Ciencias en 1989 definió la muerte. La muerte debe ser definida como la pérdida irreversible de la función del organismo humano como un todo. Este es un concepto biológico que presupone e implica la pérdida irreversible de la conciencia y la capacidad de reacción, la pérdida irreversible de la capacidad de respirar y por tanto de mantener un latido cardíaco espontáneo. Esa es la definición que se dio en 1989 de lo que es la muerte. Leonardo da Vinci decía: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Más contemporáneo, Steve Jobs dijo, acuérdense que Steve Jobs murió de cáncer de páncreas y tuvo unos problemas bastante graves, un discurso muy famoso en internet sobre él, cuando ya no le decían que ya estaba en los últimos momentos de su vida. Él dijo: recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que hay algo que perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del corazón. Y el gran León Tolstoy, los recomiendo que lean algo de León, ruso, es un escritor trascendental, muy bueno lo que escribe, uno de los autores del siglo XX, increíble. La muerte no es más que un cambio de misión. Hay algo muy loco que a mí me pasa en toda la lectura que yo hago, es que leo mucho también de psicología, y muchas veces las personas, sobre todo la parte psicológica, desde la psicología, desde lo cognitivo, desde la parte científica, muchas veces no podemos describir emociones, no podemos describir cosas que nos pasan por dentro. Las personas que tienen la capacidad más grande para poder expresar cosas que sentimos, que nos pasan, son los artistas. Ustedes fíjense, Steve Jobs era un artista en lo que hacía, Leonardo da Vinci, León Tolstoy. O sea, fíjense que cuando hablan del amor, por ejemplo, lean una poesía de Mario Benedetti, cuando él expresa el amor, ustedes ven que tiene una intensidad muy fuerte y se sienten identificados. Si yo les doy un libro que habla del amor, pero desde una biológico que les explica la sensación biológica del amor y lo que vamos sintiendo en el cuerpo y lo que pensamos, no es la misma sensación de que cuando leen estas palabras, cuando alguien habla de la muerte en una frase de 2 renglones, suena fuerte adentro nuestro. Fíjense una cosa muy interesante de Occidente. La ciencia lucha a brazo partido para ganarle la mano, ¿sí?
se ven ahora los avances, por ejemplo, Google, ¿conocen Google, no? Sí. Está creando un sector de la empresa donde está tratando de desarrollar medicina, ¿sí? O regenerativa de nanotecnología para que para que vivamos para siempre, ¿sí? Para que nuestros cuerpos se vayan regenerando automáticamente. Nosotros sabemos que nos regeneramos, ¿no? Biológicamente. El hígado, todo se va volviendo nuevo, ¿no? Se va regenerando. Pero la idea, ¿cuál es? Es crear seres que se nos metan adentro, ¿sí? Con nanotecnología, que puedan ir reconstruyendo nuestros órganos y vivir, ahí dice la eternidad, ¿no? Pero bueno, para que vayan viendo lo que es de este lado, ¿no? Cómo nos aferramos a la vida. Lo que cuenta es cuánto seguirá viviendo el paciente y no cómo seguirá viviendo. Bueno, acá podemos discutir un poco, ¿sí? Pero por lo general, la ciencia se basa más en seguir cuánto vivirá el paciente. Sabemos que viva más tiempo, pero después cómo vive. Se trata de que el paciente no le duela, pero sí es que dure mucho tiempo. La muerte se ha convertido en algo que se combate y que solo ocurre cuando la ciencia falla. Eso también nos pasa ahora en Occidente, digamos, no lo pudimos salvar, se murió, no llegamos a tiempo, tenemos como ese programa, ¿sí? Pero lo tenemos desde chiquito, porque de chiquito cuando se muere alguien, hasta se muere el perro, te dicen, no, se fue al campo, o se oculta. En la judeo-cristiana tenemos como ciertas cosas que dice, la muerte fue un castigo por los pecados cometidos por los hombres. Eso es lo que nos dice la religión, exacto, el pecado original que hizo que nuestra vida, que decían que al principio vivían miles y miles de años, se fue, por el pecado se fue, entonces ya tiene una connotación negativa la muerte, ¿sí? Es el pecado. Cada uno tendrá su juicio de acuerdo a sus obras, y como consecuencia de estas, la salvación, salvación o la condenación del alma, habrá un juicio final, ¿sí? Tenemos el famoso paraíso, el purgatorio, pero a los que no saben, es como un intermedio que está ahí, que es lo que hacemos normalmente, hacemos las misas, oramos por el muerto para que pueda esos pecados livianitos, digamos, los pueda salvar y los pueda ir al cielo. Y si no, ya tenemos el infierno, ¿sí? Separamos como en 3 grandes escalas. Pero como que la muerte es todo un tema, ¿sí? Como un tema, no es un tema positivo. La Biblia del Islam es el Corán, ¿sí? Para los que no conocen. Y la diferencia que tiene el Islam, por ejemplo, la judeo-cristiana, es que hay en el Corán, sí explica los pasos a seguir, bueno, todo esto que yo les cuento, los pasos a seguir cuando una persona muere. Se habla mucho de la muerte, ¿sí? Cómo acompañar. En el espiritismo pude encontrar, es fea la palabra por ahí, pero es así, ¿sí? Es la ciencia del espíritu, ¿sí? Pude encontrar un montón de respuestas y pude experimentar un montón de cosas, ¿sí? El espiritismo, para los que no conocen, se crea en Francia, o sea, nace en Francia por Allan Kardec en 1957, más o menos, pero él ya venía trabajando de antes. En 1957 se lanza el libro, se llama El Libro de los Espíritus, que lo pueden comprar, yo lo tengo en casa, lo pueden comprar, donde un libraco así, que tienen para hacer dulce y habla desde la tabla Ouija, que la conocen ustedes, que dirán es satánico, hasta experiencias de la mesa, de la copa, ahí hay de todo, hay de todo, ahí tienen para, no es para que pongan a jugar, pero para leer Pero da miedo. Da miedo, sí, ¿viste? Da miedo, sí, ¿por qué da miedo? Bueno, a mí la muerte no me daba miedo, pero sí me interesaba saber un poco de qué es todo esto. Yo les estoy dando estos nombres si quieren anotar. Chico Xavier, psicografía, él escribió más de 100 libros a través de la psicografía. La psicografía, ¿qué es? ¿Conocen lo que es un medium? Hay hasta una serie de televisión que se llama Medium. El medium es la persona que puede receptar información del otro plano, ¿sí? Por eso es medium, está en el medio, entre el plano material, digamos, y el plano que no estamos viendo, ¿sí? Es como si yo dijera que en este momento, acá nosotros, porque es así, no estamos solos acá. Aparte, cada uno de ustedes tienen, llámenlo ángel guardián, guía protector, cada uno tiene a alguien que los está cuidando, ¿sí? Hay métodos para poder verlo, para poder hablar, para poder saber quién es, ¿sí? Eso lo aprendí a través del espiritismo. Y acá aprendí un montón de cosas, pero muchísimas cosas de experiencias. Por ejemplo, les cuento. Las fotos, los pensamientos, las personas cuando tenemos fotos de personas muertas en nuestra casa, cuando tenemos pensamientos, cuando les oramos, le pedimos cosas a las personas que
murieron, nuestros padres, porque hay mucha gente que le pide a sus padres, ayúdame para comprar la casa, ayúdame porque quiero llegar al auto. Si en vez de pedirle a Dios, le piden muchas veces a los muertos más cercanos, ¿sí? Eso no está tan bueno, yo les voy a explicar por qué. Apegos terrenales que no dejan elevarse, les conté lo del cigarrillo, ¿sí? El tema de la obesidad, la sexualidad, los familiares, cuando estemos apegados a algo muy así que no podemos despegarnos. El darse cuenta que murieron, y aparece familiar a la hora de morir. Vamos a empezar por acá. Les cuento dos experiencias que tuve. Una fue a través de darme cuenta que me moría, que me iba a morir. Estaba así en la computadora y me di cuenta que me iba a morir. Pero así, una sensación, no les puedo explicar cómo es, pero me di cuenta que me iba a morir. No sé si... No, porque me iba a morir, porque vos también te vas a morir. Todos vamos a morir. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pero no sé, estaba así un día así en la cosa. No, eso es lo más loco, me voy a contar. Una sensación, yo estaba trabajando en la computadora y dije, ¿qué estoy haciendo? No soy nada. La sensación es que no era nada. Y que todo lo que estaba haciendo era el pedo, pero era el pedo, todo lo que estaba haciendo, todo el trabajo que estaba haciendo era el pedo, pero era todo el pedo. Me sentí nada. Y me quedé un rato así. Es una sensación muy fuerte, obviamente lloré pero lloré de felicidad, eso fue lo más loco. Lloré de una paz muy, muy fuerte que te agarra, se llama experiencia de íntasis, se llama. Lo experimentan si hacen un trabajo muy profundo con la conexión con eso, con su ser espiritual, digamos, se conectan muy fuerte con el espíritu. Llega un momento que se dan cuenta que se murieron. La única macana es que no lo viven todos los días eso. Estaría copado vivirlo todos los días. ¿Sí? Porque nos estaríamos dejando hacer tanto problema por un montón de boludeces, porque son así, ¿me entienden? Yo en ese momento era una iluminación. Estaba solo en mi casa, estaba así, y cuando viene mi señora le digo, me di cuenta que me iba a morir. Porque no nos damos, pues, no creemos que vamos a vivir toda la vida. Si yo hoy les digo a ustedes creen que van a vivir toda la vida, y un día se van a morir. Y no sabemos cuándo, no sabemos si yo ahora cuando me voy afuera, me chocan, o de repente me muero. Porque puede ser la muerte súbita, me agarro y me muero. Bueno, esa fue una experiencia fuertísima que me hizo dar cuenta que iba por el buen camino. Que el camino que yo estaba siguiendo antes de entrar en todo esto, que era el de decir, bueno, yo me tengo que recibir en una facultad, tengo que ser un profesional, tengo que ver cómo hago para ganar mucho dinero, para poder comprarme la casa que quiero, el auto, y poder viajar, salir, hacer lo que vemos en la televisión, de lo que nos venden. ¿Por qué nos venden todo eso? Porque quieren que la gente se aferre a la vida, no se aferre a la muerte. No les quiero decir ahora que se aferran a la muerte, que digo, ya está, no, nada, me voy a morir. Pero, lo que sí les digo que puedan desde hoy, si les puedo transmitir en algo, busquen la forma de poder darse cuenta que se van a morir. Porque ustedes lo pueden pensar, decir, sí, me voy a morir. Pero sentirlo es otra cosa. Sentirlo es otra cosa. Otra cosa que fue muy fuerte para mí, que lo hice una sola vez, y después las otras fueron distintas, pero el viaje astral, que lo que los egipcios llamaban la práctica de la muerte. ¿Sí? Algunos esto lo llaman, a lo mejor lo han leído, si lo buscan en internet para hacer tema, pero hay que hacer. Bien, si ven la persona, no por casualidad se despega de la cabeza, ¿sí? El cordón que nos acompaña, que nos despega. La práctica de la muerte lo hacían los egipcios, bueno, ahora el espiritismo, bueno, hay otras culturas, el hinduismo también, el budismo también, prácticas de la muerte. Recomiendan hacer prácticas de la muerte, pero no es que ahora se van a la casa a practicar la muerte, ¿no? Pero ¿qué les digo esto? Hay técnicas que yo viví, les voy a contar ahora lo que viví en el primer viaje astral que hice en mi vida, fue fantástico. Hay un solo problema, te gusta tanto que no querés regresar al cuerpo. Eso es lo más... Yo lamentablemente tuve que aprender solo, ¿sí? Pero está tan copado que el cuerpo te parece algo asqueroso. Y decís, ¿para qué quiero regresar ahí? El primer despegue fue muy temeroso, me dio mucho miedo, hay que pasar como un umbral de miedo, ¿sí? Cuando uno está en la cama, lo practicás, hay varias técnicas, con sonido, con visualizaciones, te vas despegando y te vas despegando de los pies para atrás, siempre empieza de las manos, de los pies hacia la cabeza, vos sentís como que te vas para atrás así, o por lo menos esa fue mi sensación y por lo que yo he leído en otros lados que más o menos hemos todos tenido una sensación, te despegás
Y de repente hay una parte donde vos sentís ese miedo, que es porque yo tengo la mecánica igual que ustedes, que nos criaron cristianos, la muerte no se dice, qué sé yo, obviamente que vos estás sintiendo que, loco, estoy consciente, pero algo está pasando. Bueno, te salís. Cuando te salís, ahí nomás lo primero que haces, te ves a vos mismo. Y ahí empezá... empezá a que querés, porque, qué sé yo, de traspasar las paredes, hasta empezar a volar, hasta irte a donde vos quieras ir. Epicuro de Samos era un filósofo griego que él decía, él tiene la filosofía de que la vida había que disfrutarla, pero intensamente, ¿no? Entonces él decía, no temas a la muerte y no temerás a la vida.